Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar a tejer este hermoso suéter para bebé. Este está confeccionado en talla de 6 a 12 meses. Es un suétercito muy sencillo, se teje muy rápido y es muy fácil. En él vamos a aprender, entre otras cosas, a hacer este tipo de cuellos, que es el cuello tipo smoking. Fíjense en los materiales que necesitamos para su confección. Vamos a necesitar 200 gramos de estambre. Yo elegí un estambre mediano propio para tejerse con agujas del número 4. Por lo tanto, necesitaremos un par de agujas rectas del número 4, un gancho del número 4 para levantar los puntos para hacer el cuello smoking. Necesitamos unas agujas circulares también del número 4 con las que vamos a hacer el cuello y una aguja capotera para las costuras que tenemos que hacerle a nuestro suéter. Esto, muchas ganas y mucha paciencia es lo único que necesitamos para aprender a tejer este hermoso suétercito. Así que si están listos, vamos con la prueba de punto. Nuestra prueba de punto nos indica que tenemos que montar 30 puntos y tejer 24 vueltas con las agujas del número 4 en elástico 2-2, que es esta puntada en la que tejimos todo el suétercito sin estirar, así como está, porque si la estiramos ya nos da otra dimensión muy diferente. Entonces tiene que ser sin estirar. Estos 30 puntos y 24 vueltas nos van a dar como resultado un cuadro de 10 por 10 centímetros. Así que ahora sí, vamos a empezar a tejer. Bueno, ya estamos listos para empezar. Con las agujas del número 4 vamos a montar 78 puntos. Todo lo vamos a tejer con las agujas del número 4. Se teje en elástico 2-2, así se teje todo el suétercito. Para montar los puntos, el hilo que tengo en la mano derecha es el que va a la madeja y el hilo de la mano izquierda es el que dejamos suficientemente largo para montar ese número de puntos. Entonces hago un aro con el hilo que tengo en la mano derecha, lo introduzco por la aguja, doy una lazada con el hilo de la mano izquierda, saco el aro de la aguja y jalo, y así voy a montar 78 puntos. Cada quien puede montar los puntos como los quiera montar, ¿eh? Hay 1000 maneras diferentes. Entonces vamos a montar 78 y les digo cómo vamos a tejer. Ya tenemos los 78 puntos montados, entonces ahora sí vamos a empezar a tejer. Es muy sencillo porque todo se teje en elástico 2-2. Paso el primer punto deslizado sin tejerlo. Ese me va a contar como punto de orilla. Y a partir de ahora sí ya empiezo con mi elástico 2-2. Esto es 2 puntos de derecho, 2 puntos de revés. 2 puntos de derecho y 2 puntos de revés. Y así vamos a terminar toda la vuelta. Cuando terminemos la vuelta, como tenemos 78 puntos, el último punto nos va a quedar solito, porque es el que corresponde al primero que pasamos aquí sin tejer. Este último lo vamos a tejer de derecho. Los dos, el antepenúltimo y el penúltimo, nos tocan de revés. Entonces, vamos a tejer la vuelta cuando lleguemos al final, ahí les digo cómo. Ya estamos justamente, me quedan 3 puntos, entonces estos dos son de revés, 1 y 2, y el último lo tejo de derecho. En todas las vueltas va a ser igual, el último lo voy a tejer siempre de derecho. Y cuando empiece la segunda vuelta, lo paso así como pasé el primero de la primera vuelta. Aquí pues igual, lo paso de derecho sin tejer para que se me vayan formando nuditos, ¿sí? Que después me van a facilitar mucho la cuenta de las vueltas. Y ahora, para continuar tejiendo, donde tengo derecho, pues tejo derecho, y donde tengo revés, tejo de revés. Esas van a ser las 2 vueltas que vamos a estar repitiendo
constantemente todo el suéter, mangas, frente, espalda, todo se teje igual en elástico doble. Entonces vamos a continuar a terminar esta vuelta y les digo cómo y hasta cuándo vamos a seguir tejiendo. Bueno, entonces ahora, repitiendo estas dos vueltas, es decir, tejiendo siempre igual en elástico 2-2, vamos a continuar tejiendo hasta que desde el borde inferior hasta la aguja lleguemos a 17 centímetros. Ahí vamos a parar porque vamos a hacer las pequeñas sisas. Entonces vamos a tejer hasta que mida 17 centímetros. Bueno, pues ya está, ya llegamos a 17 centímetros a partir del borde inferior, entonces ahora vamos a hacer nuestras sisas. Fíjense bien, es muy sencillo, solo vamos a rematar 3 puntitos de cada lado. Deslizamos nuestro primer punto, como siempre, tejemos el que sigue y monto el primero sobre el que tejí. Tejo el que sigue y monto el que tengo atrás. Llevo 2. El que sigue me toca de revés, pues lo tejo de revés y después monto el anterior. Y ya rematé 3 puntos. Ahora voy a continuar tejiendo toda la vuelta hasta terminarla. Bien, ya terminé la vuelta donde rematé los primeros 3, entonces ahora que venga por la vuelta de lo que sería el revés de la labor, vamos a rematar los 3 de este lado. Entonces, igual hago lo mismo, deslizo un punto, tejo el que sigue, monto, tejo el que sigue, monto y tejo el que sigue que me toca de revés y monto. Y ahora voy a terminar toda mi vuelta y les digo hasta dónde vamos a tejer. Una vez que hicimos las disminuciones de las sisas, quitamos 3 puntos de cada lado, por lo tanto ahora tengo 72 puntos en la aguja. Entonces vamos a continuar tejiendo hasta que desde el borde inferior hasta la aguja alcancemos 29 centímetros. Cuando lleguemos a esos 29 centímetros, ahí vamos a parar porque vamos a rematar unos puntos para los hombros. Ahora ya no tenemos, o sea, nos comimos aquí nuestro punto de orilla, bueno, pues el primero que nos queda sigue siendo nuestro punto de orilla, entonces lo paso sin tejer y tejo el que sigue, que es de revés, y después voy a continuar todo normal, termino haciendo el último punto de la vuelta, me toca de derecho, pues así lo tejo de derecho, y cuando empiezo a tejer por este lado, pues el primer punto igual lo paso sin tejer. Esto me sirve para que se me vayan formando nuditos aquí en el borde que me permiten contar con mucha facilidad las vueltas. Cada nudito son 2 vueltas, 2, 4, 6, 8, 10, etcétera. Entonces, vamos a continuar tejiendo hasta que lleguemos a 29 centímetros. Bueno, ya llegamos a los 29 centímetros del borde inferior hasta la aguja. Entonces ahora vamos a rematar de un tirón, de una sola vez, vamos a rematar 22 puntos en la orilla, porque va a ser los 22 puntos que le van a corresponder al hombro. Después tejemos 28 y después volvemos a cerrar 22 puntos. Fíjense bien. Empezamos a tejer y vamos a rematar entonces 22 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y seguimos hasta que lleguemos a 22 puntos. 6. Ahora tejemos como nos toque los siguientes 28 puntos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27 y 28. Y ahora rematamos los puntos que nos quedan, que son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22 puntos, ¿sí? Y de esa manera ya tenemos los dos hombros. Entonces vamos a rematar estos 22 puntos. Tejo uno, tejo otro y ahora sí monto, ¿ok? Para que sean exactamente 22 y me queden 28 en el centro, que los voy a conservar para el cuello. Entonces vamos a rematar estos otros 22 puntos. Están entonces 22, 22 y en la aguja me quedaron 28. Estos 28 puntos los voy a conservar porque después los voy a necesitar para el cuellito. Entonces los puedo poner en un gancho, los paso y ahí los vamos a conservar. Entonces esto es toda la espalda, ya vieron que es súper sencillo nuestro suétercito. Entonces ahora vamos a tejer el frente y lo vamos a tejer exactamente igual, la misma cantidad de puntos, montamos 78 puntos, tejemos 17 centímetros y hacemos las sisas y hasta ahí nos vamos a quedar. Cuando lleguemos a hacer esas disminuciones para las sisas, las hacemos y vamos a ver cómo vamos a hacer el escote para el cuello smoking, pero ya vieron que es súper sencillo. Entonces tejemos la parte del delantero y les digo cómo hacemos las disminuciones para el cuello smoking. Vamos a tejer. Ya tejimos hasta las sisas. Disminuí 3 puntos de un lado, 3 puntos del otro y estoy otra vez en vuelta de derecho. Sé que es el derecho porque aquí tengo mi hebra. Y entonces vamos a empezar a tejer solamente 29 puntos siguiendo el mismo patrón de puntada que llevamos, es decir, 2 derechos, 2 reveses. Solo acuérdense que el primer punto, aunque es de revés, lo que nos tocaría, nosotros lo pasamos de derecho y sin tejer, lo deslizamos a la otra aguja. Tejo el que sigue de revés y ahora sí ya me voy siguiendo mi mismo patrón, 2 derechos, 2 revés, elástico, 2, 2. Vamos a tejer 29 puntos nada más, por favor. Vamos en el 27, 28 y 29. Ahora le damos la vuelta a la labor, estos puntos se van a quedar aquí, no les va a pasar nada y nosotros vamos a trabajar solamente con este lado de nuestro frente. Vamos a ir rematando puntos, un punto cada 4 vueltas aquí en el lado del escote para alcanzar a tener, tenemos 29 puntos, tenemos que llegar a tener solamente 22 puntos en la espalda, en el frente, perdón, para que coincida con los 22 puntos que tenemos en el hombrito de la espalda. Entonces, para rematar un punto, simplemente yo deslizo el primero que tengo aquí, tejo el que sigue, que me toca en este caso de revés, y monto el que deslicé sobre el que tejí. Y continúo tejiendo normalmente toda mi vuelta. Voy a tejer esta vuelta, será la 1. Me vengo de regreso 2, otra vez 3 y 4. Y cuando vuelva a tejer en vuelta del revés, empezando por el lado del escote, vuelvo a rematar un punto. Vamos a tejer estas 4 vueltas y los veo para rematar el que sigue. Ya están listas esas 4 vueltas, aquí se nota, se ve, aquí fue donde rematé un punto, aquí en esta otra vuelta que fue la número 3 no rematé nada porque no me tocaba y aquí regresé con la vuelta 4. Entonces ahora vuelvo a empezar la vuelta 1 y remato otra vez un punto. Entonces yo paso este punto sin tejerlo, tejo el que sigue y ahora remato o monto el que deslicé sobre el que tejí y ya llevo 2 puntos rematados, uno aquí al principio y aquí va el otro. Y ahora vamos a tejer otra vez
4 vueltas. Acuérdense que esta es la número 1. Regreso 2. Vuelvo a hacer esta 3 y 4. Y cuando vaya a empezar, después de la 4, que estaré aquí otra vez, igual que estoy ahorita, remato otro punto. Así vamos a seguir rematando cada 4 vueltas un punto del lado del escote hasta que nos queden solamente 22 puntos en la aguja y ahí los vuelvo a ver. Bien, ya me quedan solamente 22 puntos en la aguja. Ya esta es la cantidad de puntos con la que voy a terminar. Entonces ahora nos vamos a fijar cuántas vueltas hicimos en la espaldita para saber cuántas vueltas nos faltan para tener la misma cantidad de vueltas o la misma cantidad de centímetros, obviamente, que tenemos en la espalda, de la sisa al hombro. Entonces vamos a tejer ese mismo número de vueltas. Cuando lleguemos a ellas, cerramos completamente de un tirón los puntos, los 22 puntos que tenemos en la aguja, igual que lo hicimos en la espalda. ¿Ok? Entonces, nada más contamos las vueltas que tenemos en la espalda y esperamos a llegar al mismo número de vueltas en el frente y cerramos. Y luego les diré cómo vamos a hacer el otro lado. Bueno, ya cerramos aquí nuestro hombro, entonces ahora vamos a trabajar sobre el otro lado. Vamos a hacer básicamente lo mismo, pero primero vamos a rematar aquí los 14 puntos centrales, que es los que nos van a servir para hacer el cuello smoking. Entonces vamos a tomar una hebra nueva y empezamos directamente a tejer y a cerrar 14 puntos. Sujeto un poquito la hebra y empiezo, deslizo mi primer punto, tejo el que sigue y monto el que deslice. Y sigo tejiendo y sigo cerrando 14 puntos. Hasta que hayamos cerrado 14 puntos, ahí los vuelvo a ver. Bueno, ya cerramos esos 14 puntos, entonces ahora aquí en la aguja nos quedan aquí 28 más 1, 29 puntos, los mismos que teníamos aquí para hacer este frente. Entonces ahora vamos a tejer esta vuelta del derecho y siguiendo nuestro mismo patrón de puntada, obviamente, y cuando vengamos por la vuelta del revés, nos paramos antes de terminar la vuelta para decirles cómo vamos a ir rematando. Vamos terminando la vuelta del revés, el último punto. Acuérdense que aunque nos toque como nos toque, siempre lo vamos a tejer de derecho, ¿ok? Ahora que estamos otra vez por el lado del derecho de la labor, que aquí está mi hebra, entonces voy a empezar a hacer las disminuciones de un punto en la orilla cada 4 vueltas. Lo mismo, deslizo este punto, tejo el que sigue y ahora lo monto y termino toda mi vuelta, que acuérdense que esta es la vuelta 1, hago la vuelta 2, que es de regreso, la 3, otra vez por este lado, y la 4. Y en la que siga, que sería la 5, vuelvo a empezar con la 1, que es donde voy a repetir. Es lo mismo que hicimos de este lado, ¿sí? Vamos a tejer entonces, hacer todas nuestras disminuciones hasta que nos quedan 22 puntos, hasta que lleguemos al mismo número de vueltas y rematamos todos los puntos para entonces ya ver cómo vamos a hacer esa parte emocionante del cuello smoking. Bien, ya tenemos las dos partes, el frente y la espalda. Ahora vamos a hacer el cuello, pero antes para hacer el cuello necesitamos unir los hombros. Entonces vamos a acomodar nuestras dos partes. Aquí está, vamos a unir un hombro y el otro, utilizando la hebra que nos quedó cuando terminamos y lo que haga falta, obviamente. Entonces, con una costura con punto atrás, ya saben, muy flojita, muy bien cuidada, que vayan quedando muy parejitos. Vamos a empezar a coser. Estos puntos están aquí, pero son los que nos van a servir ahorita que levantemos los puntos para el cuello.
Entonces vamos a empezar haciendo la costura en punto atrás, tratando, ya saben, de no morder el estambre, de que nos quede muy flojita. Así vamos a coser nuestros 2 hombritos. Una vez que hayamos cosido los 2 hombros, vamos a ver cuántos puntos levantamos. Vamos a seguir cosiendo. Bueno, ya nos quedó unido. Este es el cuadrito que va a significar el cuello. Como ven, es un espacio muy grande, cabe perfectamente la cabecita del bebé. Antes de empezar a levantar puntos, esta hebrita que nos queda aquí de cuando empezamos a tejer de este lado del cuello, la vamos a, con ayuda de la aguja capotera también, vamos a asegurarla de este lado del tejido. ¿Por qué? Porque no queremos que se nos abra, queremos que nos quede algo muy bien cuadradito. Eso es importante cuando hacemos un cuello smoking, que no nos vaya a quedar algo que se jala por ningún lado que no sea donde debe de estar. Entonces, una vez que lo unimos, vamos a esconder por aquí atrás la hebra. Vamos a pasar por algún lado para esconderla y rematarlo. Aquí en esta costura después, aquí vamos a coser el cuello, entonces no pasa nada si por aquí hacemos un rematito y ponemos para dejar sujeta esta hebra, la escondemos y la cortamos, ¿ok? Entonces ahora sí, con ayuda de las agujas circulares vamos a empezar a levantar nuestros puntos. Fíjense bien cómo. Para hacer el cuello vamos a utilizar nuestras agujas circulares del número 4, igual que las agujas con que tejimos todo el suéter. No porque lo vayamos a tejer en redondo, no, lo vamos a tejer abierto. Va de aquí para acá, de aquí para acá. Son muchas vueltas en este sentido. Así nos va a quedar, pero pues no podemos hacerlo con agujas rectas. Aquí sí lo siento en el alma, pero vamos a usar agujas circulares. Tomamos una hebra de hilo y vamos a empezar a levantar puntos aquí en este punto, en el vértice donde se une estos puntos que rematamos con los que estos planos horizontales con los que van inclinados. Entonces tomamos un punto, lo sacamos y lo vamos a meter en la aguja. Ahora sujetamos el otro cabo del hilo para que no se nos vaya a mover. A lo largo de todo este lateral del escote, yo levanté 30 puntos. Entonces vamos a ir, ya metimos uno, aquí está. Levanto y lo meto a la aguja. 2. Ahora en el nudito y levanto y son 3 puntos. Esto es de paciencia, ¿eh? Ahora en el hoyo y son 4. Ahora aquí y son 5. Vamos a continuar así hasta que lleguemos a la costura del hombro y de allí para acá, de donde empecé para acá, tienen que ser 30. Si no son 30, podrán ser 32 o podrán ser 28. Tienen que ser números pares, eso sí, ¿ok? Entonces vamos a continuar levantando nuestros puntos. Bueno, ya levanté los primeros 30 de este lado, en este lateral. Ahora voy a tejer los puntos que tengo aquí, que había dejado en espera, en el mismo gancho donde están, los voy a ir tejiendo. Aquí está mi hebra, los tejo como se presentan, porque vamos a continuar haciendo nuestra puntada como va. Algunos los tengo volteaditos porque como los metí, los saqué. Entonces, vamos tejiendo.
Acuérdense que los puntos los levantamos por el lado del derecho de la labor, ¿eh? Estamos tejiendo, estamos levantándolos por el lado del derecho. O sea, poniendo nuestra labor, que el derecho lo veamos nosotros. Bueno, vamos terminando con los puntos de la espalda. Y entonces ahora del otro lado vamos a levantar igual otros 30 puntos, o si levantaron 28 ustedes, o 32, vamos a levantar la misma cantidad de puntos que levantamos de este lado, es lo que vamos a seguir levantando de este lado hasta llegar aquí. Tiene que ser la misma cantidad, eso sí, porque si no nos queda disparejo el cuello. Entonces vamos a seguir levantando eso y les digo cuántas vueltas vamos a tejer. Bueno, ya tenemos montados todos los puntos. A mí en total me resultaron 88 puntos, 30, 60 y 28 de aquí son 88 puntos. Entonces ahora vamos a empezar a tejer, vamos a tejer un total de 16 vueltas en el escote para hacer el cuello, 16 vueltas en la misma puntada que tejimos todo el suéter en elástico 2-2. Aquí para saber en qué vamos a empezar, si en derecho o en revés, tenemos que fijarnos en los últimos puntos que tenemos aquí del cuello, que ya viene tejido, ya viene la puntada en un orden, entonces lo tenemos que conservar. Entonces, si estos se tejieron de revés, pues los dos que siguen se hubieran tejido de derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés y derecho. Quiere decir que cuando yo empiece a tejer mi vuelta por aquí, me tocará tejerlos de revés. Eso se los digo porque obviamente si pusieron 2 puntos de menos, pues les tocará diferente, ¿sí? No es igual. Entonces tienen que fijarse en qué están sus 2 puntos de la espalda. Entonces vamos a empezar a tejer. Tejemos, como les decía, la misma puntada que en todo el suéter, 2 derechos, 2 revés. Aquí, bueno, empiezo 2 revés yo. Aquí lo único que sí es que el primer punto sí lo vamos a tejer como nos toque, de derecho o de revés. ¿Por qué? Porque necesitamos que nos quede muy parejo el borde, porque ese borde después, cuando ya terminamos, se va a coser aquí. Vamos a coser todo el lateral del resorte que vamos a tejer ahorita. Entonces, por eso es que sí tejemos el punto de la orilla. Entonces, vamos a hacer en elástico 2-2, llegamos aquí y nos volvemos a regresar, y llegamos aquí y nos volvemos a regresar. Vamos a tejer 16 vueltas. Una vez que hagamos esas 16 vueltas, no lo vamos a cerrar porque vamos a hacer unas vueltas acortadas para darle un poquito más de vuelo en la parte de atrás a nuestro cuello. Entonces vamos a tejer esas 16 vueltas en elástico 2-2. Muy bien, ya hicimos las 16 vueltas en elástico 2-2. Ahora vamos a hacer una serie de vueltas acortadas. ¿Cómo vamos a hacer esas vueltas? Bueno, vamos a tener en cuenta los puntos que tenemos aquí en el lado. ¿Se acuerdan que montamos 30 puntos? Si alguien montó 28, si alguien montó 32, bueno, ténganlo muy en cuenta. Esos 30 puntos vamos a hacer una serie de 3 vueltas acortadas. Significa tejer desde aquí, venirnos hasta acá un poquito y regresarnos un poquito y volver a venir y bajar otro poco, volver a venir, bajar otro poco, volver a venir hasta el final y regresarnos hasta el final. Esas son las vueltas acortadas. ¿Qué es lo que pasa? Que esta parte de mi tejido sigue creciendo porque sigo yo tejiendo, pero esta última parte no se sigue ensanchando porque no voy y vengo hasta allá. Entonces, esas son las vueltas acortadas. Entonces tenemos que dividir, como lo vamos a hacer con 3 vueltas, vamos a dividir estos últimos puntos, en mi caso fueron 30 puntos
que tejí o que levanté aquí en los laterales, ese número lo divido entre 3. 30 entre 3, pues me da 10. Quiere decir que yo voy a tejer los 30 puntos de este lado, los 28 puntos de la parte del escote y después 10 puntos nada más, porque 30 entre 3 me da 10. Y me regreso los 10 puntos que ya tejí, los 28 del escote y bajo hasta 10 puntos de este lado. Me regreso los 28 del escote, los 10 que ya tejí y tejo 10 más. Y me regreso los 20 que ya tengo de este lado, los 28 de la espalda, 10 que ya había tejido y bajo otros 10, ya llevo 20. Regreso, tejo esos 20, los 28 de la espalda, los 20 de aquí y llego hasta la orilla y de aquí ya me regreso hasta el final. Esas son las vueltas acortadas que nos sirven, repito, para que crezca esta parte, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí el cuello solo puede tener un tamaño, lo que me da esta línea del escote. Eso es lo que puede tener mi cuello, no puede ser más grande porque el cuello va a ir así y así. Entonces, con esas dos vueltas que me faltan, yo voy a llegar a llenar este espacio. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar a tejer esas vueltas. Empezamos tejiendo los 30 puntos que tenemos en este lado. Los voy desglosando por lado, espalda y lado para que nos quede bien claro. Si alguien tiene 28 porque solo montó 28 en el lateral, bueno, pues teje esos 28, ¿sí? Vamos a tejer, en mi caso, los 30 que tengo en el lateral y los 28 que tenía en el escote de la espalda. Entonces, los veo en cuanto tengamos esos 30 más 28. Ya estamos en esos 28 puntos, entonces ahora aquí en la aguja tengo los 30 puntos de este lateral. Entonces solamente voy a tejer 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, porque dividí 30 entre 3. Ya están mis 10 puntos, pero para que no se me vaya a hacer un hoyo cuando me regrese y baje más, entonces voy a tejer el punto que sigue, lo tejo normal, como va, le toca de revés. Doy la vuelta a la labor y ahora regreso este punto a la aguja. Lo regreso porque ahí le toca estar. Voy a pasar mi hilo hacia acá y ahora voy a tejer de regreso mis 10 puntos más 28 más 10 de acá. Fíjense bien. Tejo estos 10 que ya había tejido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. Ahora me tocan los 28 de la parte del escote de la espalda. Vamos a hacer esos 28. Ya terminé los 28 puntos de la parte del cuello de la espalda y entonces ahora tejo 10 puntos nada más en este lado. Este es el lateral, tejo 10 puntos. Siete, 8, 9 y 10. Y lo mismo que hice en el otro lado, tejo el que sigue, le doy la vuelta a la labor y regreso a ese punto que tejí, el que acabo de tejer, lo regreso a la aguja. Esto es solamente para que no se me haga un hoyito, después. Igual pueden no hacerlo, es opcional. Entonces ahora me voy a regresar
estos 10 puntos del lateral, los 28 puntos de la espalda y ahí les digo cómo continuamos. Vamos a tejer 10 puntos más 28 de la espalda, o sea 38 en total. Ya hicimos los 28 de la espalda, del escote de la espalda, entonces ahora tejo los 10 que había tejido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 más. Y me voy a regresar, pero repito, para que no se nos haga un hoyito, bueno, tejemos este punto, el que sigue, damos la vuelta a la labor, regresamos ese puntito a la aguja y tejemos ahora, sí, pasamos la hebra para adelante y tejemos bien jaladito y tejemos de regreso los 20 puntos que tengo aquí en el lateral, los 28 puntos del cuello de la espalda y hacemos 20 puntos más del otro lado. 27 y 28 de la espalda. Ahora vamos a hacer los 10 que ya habíamos hecho. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y hago 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya solo me quedan 10 puntos en la aguja que serán para la otra vuelta. Y entonces ahora tejo este, le doy la vuelta a la labor, lo regreso a la aguja, no lo voy a tejer otra vez, lo regresamos y ahora sí vamos a tejer nuestros puntos como van y vamos a llegar, vamos a hacer toda la vuelta y ahora sí vamos a llegar hasta el final. De aquí nos vamos a regresar y nos vamos a regresar también hasta el final. Y en la vuelta que sigue, ahí sí vamos a cerrar todos los puntos. Entonces vamos a tejer todo de regreso hasta el final de la vuelta. Volvemos a tejer hasta el final de la vuelta y ahí los veo para cerrar. Ahora ya nada más nos queda cerrar todos los puntos de una vez. Entonces vamos tejiendo, dejo el primero, el segundo y monto el primero sobre el segundo. Y ahora tejo el que sigue y monto. Cuando cerramos hay que ir tejiendo igual que como tejimos durante todo nuestra labor. No hay que apretar más ni dejar más flojo. Ese es lo que necesitamos hacer para que nos quede igual la cerrada. Si decidimos que vamos a hacerlo más apretado, pues entonces se va a apretar el tejido innecesariamente. Y si decidimos cerrar muy flojo, pues nos va a quedar todo lanudo. Entonces vamos cerrando, tejiendo siempre a la misma tensión. La tensión en el tejido nunca hay que cambiarla. Siempre todo lo debemos hacer en la misma tensión para que el tejido sea parejo. Entonces vamos a acabar de cerrar todos los puntos, los 88 puntos en mi caso, y cuando terminemos les digo cómo vamos a hacer las mangas.
Muy bien, ya terminamos de cerrar todo el cuello. Ahora sí, vamos a coserlo como se cose un cuello smoking. Aquí cuando yo lo cerré, al terminar dejé una hebra un poquito más larga. Esto se tiene que coser aquí y este otro lado se va a coser así, por encima. Ese es el cuello smoking. En mi caso, en el caso de este suétercito que estamos haciendo, tejimos 16 vueltas y luego 3 vueltas acortadas. ¿Cuánto es si yo estoy haciéndolo en otra medida, en otro tamaño? ¿De cuánto tiene que medir aquí mi cuello? ¿Qué tan ancho lo tengo que hacer? Pues tan ancho como esté este espacio que yo dejé en el escote. Esa es la medida que tiene que tener el cuello. Entonces, si mi cuello tiene 8 centímetros, pues tejo 8 centímetros. En este caso, nuestro cuellito tiene de aquí hasta acá, tiene 7,5 centímetros. Entonces necesitamos un cuello de 7,5 centímetros exactamente para que nos cubra ese espacio. Esa es la proporción en que se debe tejer un cuello smoking. Bueno, entonces vamos a hacer esta costurita para que vean cómo va. Entonces, con ayuda de la aguja capotera vamos a ir dando puntaditas. Ponemos esta primera, pues aquí con el vértice justamente. Ahí está, ya lo fijamos. Y ahora vamos a ir dando puntaditas de aquí para acá. Por eso es que necesitábamos que nuestro borde de la orilla del tejido, del cuellito, estuviera perfectamente liso, parejito, porque lo vamos a ir cosiendo de esta manera, ¿ok? Para que nos quede aquí perfectamente pegado. Entonces vamos a terminar de coser este lado y luego coseremos este otro lado por encima. Con esa costurita, bueno, tenemos más cuidado para que quede mona, ¿ok? Bueno, vamos a hacer esas dos costuritas y les digo cómo vamos a hacer las mangas. Ya terminamos justo con este lado y ahora vamos a coser el que va por encima. Entonces, bueno, lo colocamos, proyectamos cómo va a quedar y entonces ahora con mucho cuidado vamos tomando una hebrita de abajo y la ponemos aquí. Y ahora ponemos otra de abajo y la ponemos aquí. Y así vamos a ir haciendo toda nuestra costura hasta terminar. ¿Ok? Bueno, hagamos eso para terminar esta parte. Bueno, pues ya quedó el cuello terminado. Como ven, es un cuello muy amplio que permite el paso de la cabeza del bebé perfectamente. Esa es una de las características del cuello smoking, que queda muy amplio, se puede abrir perfectamente y se amolda. Entonces, esto siempre se va a acomodar de acuerdo a la dimensión del cuello. Siempre va a estar el cuellito muy protegido, muy calientito. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver cómo vamos a hacer las manguitas. Muy bien, para hacer las mangas vamos a montar igual con las agujas del número 4, vamos a montar 54 puntos y vamos a tejer con nuestra misma puntada en elástico 2, 2, entonces empiezo pasando mi primer punto del derecho sin tejerlo y ahora sí ya empiezo 2 derechos, 2 reveses, igual que hicimos el frente y la espalda, y 2 derechos y 2 reveses, y así vamos a continuar tejiendo durante 14 vueltas. Esas 14 vueltas nos deberán de dar más o menos del borde del tejido
hasta la aguja unos 6 centímetros. Eso es lo que vamos a tejer. 6 centímetros con estos 54 puntos. Listo, ya hice las vueltas que necesitaba para llegar a 6 centímetros. En mi caso fueron 14 vueltas. Entonces ahora vamos a continuar tejiendo. La única diferencia es que vamos a ir aumentando cada 4 vueltas en los dos extremos un punto, porque queremos que la manga se haga más ancha. Entonces, para aumentar un punto, yo deslizo mi primer punto, lo paso sin tejer. Ahora levanto la hebra del punto que sigue, la hebra de abajo, la pongo en la aguja y la tejo y veo. Estos dos que siguen son de derecho, así que este me va a tocar de revés. Entonces, paso mi hebra hacia atrás, tejo el punto de revés y ahora continúo toda la vuelta. Vamos a hacer toda la vuelta. Cuando llegue al final les digo cómo vamos a aumentar en el otro extremo. Vamos llegando al final, tejo uno y este es el penúltimo punto. Ya no solo me queda el punto de la orilla. Entonces, igual que en el otro lado, yo levanto esta hebra del punto de la vuelta anterior y si estos dos los hice de revés, pues este que estoy levantando me va a tocar de derecho, entonces lo tejo de derecho y tejo de derecho el último punto. Acuérdense que todos los últimos puntos los tejemos de derecho para que se nos formen esta serie de nuditos y sea fácil contar las vueltas. Así vamos a aumentar cada 4 vueltas. Yo le recomiendo, porque luego está uno tejiendo y tiene que parar y al rato que seguimos ya no nos acordamos si habíamos aumentado en esa vuelta o en cuál aumentamos. Y hay quien todavía no puede leer muy bien el tejido. Entonces, pues aquí que fue donde aumentamos, vamos a ponerle un segurito a nuestro tejido para saber que en esa vuelta aumenté. Ahora, fíjense bien, es cada 4 vueltas. Esta que hice es la vuelta 1. Cuando haga la de regreso será la 2, que será la del lado de revés, ¿sí? De la labor, será la 2. Luego hago la 3, otra vez viniendo por el derecho, y luego la 4, viniendo por el revés. Y cuando vaya a hacer la vuelta número 5, pues vuelvo a empezar con la número 1, que es donde aumenté un punto. ¿Ok? Entonces tejo 1, que ya la tejí, 1, 2, 3 y 4. Y otra vez la 1, que es donde aumento. Y así voy a aumentar hasta que tenga en la aguja en total 74 puntos. Es decir, yo voy a hacer 10 aumentos de cada lado. ¿Ok? Porque voy a aumentar 10 puntos aquí, 10 puntos aquí, son 20 en total. Empecé con 54, terminaré con 74 puntos. Entonces, vamos a tejer nuestra manga de esa manera. Cuando lleguemos a los 74 puntos, les digo hasta dónde continuamos tejiendo. Hay mucho que tejer. Bueno, ya llegamos a 74 puntos, ya terminamos de hacer los aumentos que necesitamos, pero la manga todavía es corta, tenemos que tejer más. Entonces voy a continuar tejiendo con estos 74 puntos, ya no aumento más. Voy a continuar tejiendo hasta que mi tejido mida del borde inferior a la aguja 23 centímetros. Y en ese momento les digo qué más vamos a hacer. Entonces 74 puntos, sigo tejiendo hasta 23 centímetros. Muy bien, ya tejimos hasta 23 centímetros, ya mi manga tiene un largo más adecuado. Entonces ahora ahí vamos a poner unas marquitas con estambre de otro color. Ponemos 2 trocitos de hilo que nos van a servir para saber cómo vamos a ubicar la manga para pegarla al cuerpo del suéter. Entonces, ya que ponemos esas marquitas, tejemos 4 vueltas más y en la vuelta número 5 cerramos todos los puntos de una vez. Entonces vamos a hacer eso y les digo cómo pegamos las mangas. Bueno, ya terminamos nuestras 2 mangas, ¿verdad? Hicimos una y después hicimos la otra y ahora ya estamos listos para pegarla al suéter. Antes de pegarla, en el centro de la manga, por favor, le vamos a poner
una marquita más, exactamente a la mitad, en el punto número 37, al fin que tenemos 74 puntos. Entonces le ponemos una marquita más que nos va a servir como guía. Ahora traemos nuestro suéter, que ya está con su cuellito, todo como debe de ser. Vamos a ponerlo por el lado del revés. Este es el revés, aquí están las costuras del hombro, por eso sé que ese es el revés. Luego con esta puntada a veces es un poco difícil porque no tiene revés ni derecho, es exactamente igual. Pero bueno, aquí están las costuras de los hombros, entonces sé que este es el lado del revés. Vamos a abrirlo de esta manera y ahora vamos a colocar nuestra manga por debajo del suéter de esta manera. Vamos a ubicar la mitad, o sea, el hombro, con esa marquita que pusimos y ahí es donde van a quedar, ¿sí? Esos dos nos deben de coincidir. Ahora, nosotros vamos a coser por toda la orilla, ubicando la manga desde aquí. Aquí está nuestros 3 puntitos que rematamos para la sisa. Esa es nuestra sisa, que después lo vamos a coser a esta distancia que tenemos en la manga de la marquita que pusimos hasta donde terminamos de coser. Pues eso va a ir cosido así. Pero primero vamos a coser desde el borde de la manga, lo vamos a ubicar aquí después de la sisa y ahí vamos a empezar a coser y vamos a coser toda nuestra manga hasta que lleguemos al otro lado, ¿ok? Entonces, utilizando precisamente una de las hebras que me quedaron cuando terminé, cuando cerré mi manga, bueno, pues con esa hebra voy a coser, nada más le voy a dar la vuelta para coserlo de derecha a izquierda. Entonces, ubicamos, aquí están los 3 puntitos de la sisa, entonces a partir de allí yo voy a empezar a coser. Eso lo dejo libre, ¿ok? Entonces, a partir de ahí, con punto atrás, vamos a empezar a coser. Si alguien quiere, para que sea más sencillo, para que se le facilite un poquito, bueno, pues puede ponerle un segurito aquí fijando el hombro con esa marquita de la mitad de la manga y ya sabemos que tenemos que coser esta cantidad de puntos de este lado y esta cantidad de puntos de este lado, ¿sí? Tenemos que ir acomodando nuestra labor. Entonces, bueno, vamos a empezar por este lado, fíjense bien. Empezamos pasando nuestra hebra y damos una puntada. Ahora sí ya. Nos regresamos porque va a ser con punto atrás. Y ahora sí, arranco. Todo eso fue para fijarlo. Arrancamos. Me regreso y saco aquí. Muy flojito, acuérdense siempre tratando de no morder hilo, muy flojo, para que nos quede una costura muy sutil. Y de esta manera vamos a seguir cosiendo, acomodando el tejido, porque claro que este tiene un sentido y este tiene otro, entonces parece que este fuera muy grande para este espacio, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que irlo acomodando. Entonces vamos a terminar nuestra costura hasta el otro lado y les digo qué más hacemos. Vamos a seguir cosiendo. Muy bien, ya terminamos toda la costura de la manga, entonces ahora vamos a hacer esta pequeña costurita de la sisa a esta parte que está aquí, que es lo que dejamos, la marquita que pusimos, lo cosemos de esta manera, con la misma hebra que llevamos. Si nos alcanza, si no, bueno, pues ya ponemos otra. Hacemos esta pequeña costurita, es muy chiquita, pero es lo que va a permitir
que no sea tan amplio el suéter, de lo contrario se volvería muy amplio, de por sí es grueso, entonces si no le hacemos esta pequeña sisa, sí quedaría muy ancho. Entonces, bueno, ya está. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, pues vamos a hacer la costurita de este lado hasta donde está la marquita que habíamos puesto y después vamos a cerrar nuestra manga completita, igual con una costura con punto atrás y después ¿qué más vamos a cerrar? Bueno, perdón, la manga la doble al revés. Por aquí la cerramos. Y después vamos a cerrar el lateral del suéter, ¿ok? Y entonces ya quedará lista nuestra manga. Nada más, cuando vayamos cerrando la manga, les voy a decir hasta dónde cerramos, porque el principio lo tenemos que cerrar, la costura tiene que ser diferente, porque la manguita se va a doblar, entonces aquí el principio de la manga tiene que ir cosido de otra manera. Entonces, bueno, vamos a hacer las dos costuritas, esta, y vamos a empezar a cerrar nuestra manga hasta que lleguemos a 6 centímetros antes del final. Vamos cerrando igual con punto atrás y nos paramos 6 centímetros antes del final. Ya llegué a 6 centímetros antes del final de la manga, entonces ahora esta hebra la voy a rematar. Hago mi nudito y la voy a perder. Después ya nos encargaremos de cortar y esconder todas las hebras. Ahora, utilizando la hebra que me quedó cuando monté los puntos de la manga, la enhebro y voy a hacer una costura diferente. ¿Por qué? Porque como la manguita va a ir volteada, si yo sigo con mi costura como la vengo haciendo, pues se va a ver al revés cuando yo voltee y no se va a ver bonito. Entonces tengo que hacer esta costurita muy sencilla, pero muy eficaz. Voy a ir, ¿se acuerdan de esos famosos nuditos que nos quedan cuando vamos tejiendo y pasamos el primer punto? Bueno, pues yo voy a ir de nudito a nudito. Ahora en el nudito de este lado y ahora en el de este lado. Los voy emparejando simplemente y me queda una costura que no se nota. Cuando yo volteo mi manga, no se nota la costura. Aquí, ahora este, el otro lado, y así vamos a cerrar completito. ¿Para cuántas cosas nos sirven esos nuditos que nos van quedando ahí? Para muchas. Son una maravilla. Pero no en todos los tejidos los usamos. Habrá tejidos donde no podemos ir dejando nuditos. Para acá y ya llegamos. Y entonces ahora paso mi hebra más para adelante y aquí ya la puedo rematar. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo volteo mi manga no se va a notar la costura. Vamos a ponerla del lado del derecho. Aquí viene la costura de la manga toda completa. Si yo hubiera seguido tejiendo, pues se hubiera visto esto, la parte de la costura. Y como hice este tipo de costurita invisible, cuando yo voltee mi manguita por el lado, no se va a ver nada, ¿ok? Entonces, por eso es que tenemos que hacer esa costurita. Y ahora ya nada más nos falta hacer esta costura del lateral. Vamos a hacerla, podemos utilizar también este cabito de hilo que tenemos aquí, vamos a hacerla igual con punto atrás. Bueno, pues ya quedó nuestro suéter, un suéter muy sencillo, creo que
fue muy rápido, espero que mis instrucciones hayan sido suficientemente claras. Espero que hayan disfrutado tejiéndolo. De verdad que es una monería de suétercito. Se ve hermoso y puesto se ve bellísimo en cualquier niño, en cualquier niña. Si les gustó, bueno, denle like, suscríbanse a nuestro canal. Ya saben que les dejo abajo en la caja de información el enlace para que puedan ver todos los tutoriales que tenemos. Disfrútenlo y sigan tejiendo. Ya saben que es la mejor parte de la vida. Adiós.